Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo segmento para hablar sobre la democracia y las elecciones a lo largo y ancho del mundo. Yo soy Felipe Gali, ustedes me siguen en Twitter generalmente como @fescrutinio, y hoy nos acompaña un amigo, Sam Brenner, él es de Texas, Texas, o como le quieran pronunciar, y vamos a hablar sobre un tema muy importante en Estados Unidos con respecto a los recientes conflictos que ha habido en torno a la reforma del mapa electoral. Recordemos que en Estados Unidos ellos eligen la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso, por medio del sistema uninominal. Por lo tanto, el territorio del país se divide en múltiples distritos, cada uno representado por un representante, elegido a simple mayoría de votos, y recientemente el gobierno del estado de Texas ha emprendido una reforma para intentar manipular estos distritos a favor del Partido Republicano, con el apoyo del presidente Donald Trump, lo que ha resultado en un conflicto institucional que incluye 57 representantes del Partido Demócrata a nivel estatal, escapándose literalmente del Estado para que la reforma no se apruebe en la legislatura estatal. Sam va a estar acá para explicarnos un poco sobre esta situación. ¿Cómo te encontrás, Sam? Bienvenido y muchas gracias. Hola, gracias. Y también perdona mi español, es mi segunda No, idioma. no, él habla un español bastante bueno, la verdad, para lo que solemos estar acostumbrados los latinoamericanos, ¿no? De parte de un estadounidense, te lo digo con sinceridad. Eh, Gracias. en ese sentido, bueno, para comenzar, sin más preámbulo, ¿cómo es, si nos pudieras hacer un resumen, ¿no? De la situación en Texas, y el tema de los mapas electorales? Sí, todo empieza con el hecho que estamos un poco más de un año desde elecciones legislativas aquí en los Estados Unidos, donde vamos a elegir todos los 435 representantes en la Cámara de las Casas de Representantes y 33 de los 100 escaños en el Senado. Históricamente en los Estados Unidos, estas elecciones en el mitad del mandato presidencial son fatal para el gobierno. En inglés se llaman midterms porque es en el mitad del mandato. En cada de los últimos midterms, el partido de oposición ha aumentado sus escaños y en la gran mayoría de casos han aumentado con una mayoría muy amplia porque estas elecciones se funcionan como un referendo en el gobierno. Entonces, en este momento con el gobierno de Trump, que está muy poco popular, en este momento tiene entre 30 y 40% aprobación, que en Estados Unidos es muy, muy, muy bajo. Um, es muy probable que a menos en la Casa de Representantes, los demócratas se van a tomar la mayoría de nuevo, porque en este momento la mayoría republicana es muy pequeño, es solo 5 escaños de los 435. Y obviamente será una elección en que es muy favorable para el Partido Demócrata. Entonces, um, como, ah, como, como has dicho, perdón, en los Estados Unidos elegimos nuestros representantes por distrito. Entonces, y cada estado dibuja esos distritos cada 10 años. Pero esos estados tienen un medio de libertad para decidir a cambiar esos distritos o cómo dibujar esos distritos. Entonces, en el estado Cada de... estado lo puede definir. Sí, Cada, exactamente. Y en la gran mayoría de estados, esos distritos son dibujados por los políticos. Entonces, en la gran mayoría de casos, esos distritos son dibujados específicamente para dar una ventaja a un partido político. En el caso de Texas, la mapa actual es dibujado para dar una ventaja al Partido Republicano. Aunque Texas es un estado conservador, pero no tan conservador, pero los republicanos tienen una mayoría muy grande de los escaños en la Casa de Texas porque los distritos no son justos, obviamente. Pero con estas elecciones que vienen, obviamente el gobierno de Trump y el Partido Republicano que gobierne Texas,
no quieren perder su mayoría en la Casa de Representantes. Entonces han tomado la decisión de cambiar estas fronteras de los distritos en Texas para dar una ventaja más amplia al Partido Republicano, para intentar evitar una mayoría del Partido Demócrata en las elecciones que vienen. Quieren específicamente, en las palabras de Trump, crear 5 escaños nuevos republicanos Ujú. de distritos que históricamente han sido más favorables al Partido Demócrata. Cinco escaños es precisamente en este momento la mayoría de los republicanos en la Cámara a nivel federal. Sí, exacto. Eh, y en ese sentido, se daba la sensación hasta las últimas elecciones de que Texas estaba empezando a votar más a los demócratas, hasta Sí. que Trump ganó por mucho más en las últimas elecciones, pero supongo que puede responder a eso también. Sí, y sí, en las últimas elecciones, casi todas partes de del país, en todas partes del país se aumentó el voto republicano, solo porque se pasa en todos países donde hay un gobierno muy poco popular y la candidatura de Trump se llegó muy bien en casi todas partes del país, pero específicamente en las últimas elecciones, la candidatura de Trump se llegó muy bien con los votantes latinos en los Estados Unidos. Para la primera vez en décadas, creo que para la primera vez en el tiempo que hemos visto cómo se vota como el pueblo latino en los Estados Unidos, un republicano ganó la mayoría del voto latino. Y Texas, como un estado donde la mayoría de la población es de herencia latino, en Texas se aumentó mucho el voto republicano. Entonces, sería más fácil para cambiar esos distritos para ayudar a los republicanos porque ya hay más lugares donde el voto republicano es más alto. Entonces, más fácil para cambiar los distritos. Ujú. Y pasando al conflicto actual, ¿no? Al tema del mapa, es como que la legislatura tiene que aprobar el nuevo mapa, Sí. los republicanos tienen una mayoría, y lo que deciden hacer los demócratas es intentar privar al Partido Republicano del quórum para que no se pueda hacer la sesión. Sí. ¿Cómo funciona eso? Si tienen mayoría, ¿no la pueden aprobar ellos solos? Sí, y eso es el caso en Texas. Ujú, Obviamente no todos los estados tienen los mismos ujú, reglas porque cada estado tiene su propia constitución, pero en el estado de Texas, obviamente los demócratas no pueden evitar estos nuevos mapas con un voto porque no tienen mayoría, pero ujú. para tener este voto, tienen que estar físicamente en la Cámara en el tiempo de votación. Entonces, lo que han decidido hacer los demócratas para evitar esta nueva mapa muy injusta es huir no solo de la capital de Texas, pero huir del estado. Porque el gobernador en Texas, como republicano y muy aliado de Donald Trump, um, ha tomado la decisión a decir a la policía estatal que cualquier demócrata que no quiere ir a la capital para estar presente para este voto, para que se vayan a encontrar a estas personas y lo traen a la capital, como si Que la fueran... policía vaya a buscar a los representantes y los lleve obligados a la sesión. Sí, exactamente. Entonces, no solo que se huyeron desde la capital, huyeron del estado. Entonces, fueron a otros estados, estados que son más favorables al Partido Demócrata para que sean protegidos de algún tipo de acción policial. Entonces, algunos se fueron a California, algunos se fueron a Illinois, donde está Chicago, algunos fueron a Nueva York. Todos estos son estados donde um, el- son muy favorables al Partido Demócrata, tienen gobernadores demócratas que están protegiendo. La verdad me parece un delirio, si te soy sincero, o Sí, sea, tener que escaparse del Estado suena como algo que lo veríamos en una dictadura directamente. sí, exactamente. Sí, y Y también esto ha pasado antes, se pasó en el año 2021 porque um, los
los distritos se cambian cada 10 años. La primera vez que hicieron una nueva mapa para la década, también era una mapa injusta, era mejor que esta nueva mapa, pero también era muy injusta y los demócratas intentaron a huir y ir a otros estados, pero el problema es que en Texas y en muchos otros estados, las cámaras son solo parte tiempo. Entonces, para muchas de estas personas, siendo representante estatal no es su único trabajo. Muchas personas están profesores, médicos, cualquier tipo Claro. de cosa. Entonces tenían que volver a rehacer sus vidas. Entonces ese intento um, a evitar esa mapa falló, pero esta vez el estado de Illinois tiene un gobernador que se llama J.B. Pritzker y él tiene muchísimo dinero y él ha tomado la decisión de dar todo el apoyo financiero a cualquier representante estatal que quiere huir al estado. Entonces pueden quedar fuera de Texas en un hotel, en como Sí. habitación muy, muy buena para todo el tiempo que necesitan, que es como unos meses hasta que tienen que hacer las declaraciones para las próximas elecciones. Y a partir de ahí ya no podría llegar a aplicarse el nuevo mapa. Sí, exactamente. Y esto rompe una convención, ¿no? Porque la convención suele ser que el mapa se arregla, se establece después del censo, ¿no? Después del Sí. censo nacional para distribuir los escaños a nivel federal y entonces se dibujan las líneas estatales. Pero esto, hacer un mapa ahora es algo que rompe, ¿no? Con una costumbre. Sí, y ha sido como algunas excepciones, pero históricamente esa excepción es que solo han cambiado los distritos cuando hay una decisión del corte, como en Estados Unidos, am, como hacer los distritos para dar una ventaja a un partido, gerrymandering, no es ilegal, pero para crear distritos que dan una desventaja a un grupo, a una minoría racial, que se llama racial gerrymandering, sí es ilegal. Entonces, en una decisión donde intentan a cambiar las mapas según las cortes o en los cortes, en ese momento los cortes pueden decidir a los estados, a un estado, esta mapa es ilegal, ustedes tienen que cambiarlo y ha sucedido unas veces. Hay un estado, Norte Carolina, en que este ha pasado muchas veces en los últimos 20 años, pero normalmente es muy raro para eso suceder, especialmente sin una decisión de un juez. Y sin embargo, allá hablar de que está favoreciendo a un partido, que está favoreciendo a una raza, en realidad es algo que está bastante relacionado, ¿no? Digo, porque el voto allá está muy dividido por la línea racial. Sí, entonces eso es porque ha sido un tema muy difícil en los cortes, Ujú. porque obviamente cuando la corte ha dicho que un gerrymander para un partido no es ilegal, los republicanos solo pueden decir, mira, no estábamos intentando dar una desventaja a los afroamericanos, solo queríamos crear nuevos distritos Claro. republicanos, no hay nada que ver con eso. Ujú, Entonces, ha sido muy difícil incluyendo a casos donde hay un gerrymander racial, ha sido muy difícil para convencer a un juez a cambiar las mapas, especialmente en este momento donde las cortes en Estados Unidos son muy, muy conservador. ujú. Y bueno, ya pasando a lo que es la cuestión de la guerra entre los estados, porque tan solo una vez que se confirma este intento, ¿no? Del gobierno de Texas de hacer la reforma del mapa electoral, Ujú. sale el gobernador de California a decir que California, que es un estado duramente demócrata, va a querer hacer lo mismo, ¿no? Como para garantizar 5 escaños. Le robás 5 escaños a los demócratas en Texas, yo le robo 5 escaños a los republicanos en California. Sí, ¿Cómo se da esta situación? ¿Qué es sí, lo que...? eso es algo importante porque los estados, como el Partido Demócrata en general, um, es más preocupado por haciendo la cosa correcta comparado con ganando y desafortunadamente eso es muy difícil para ganar poder en este país porque ¿qué ha sucedido en California y otros estados más demócratas?
es que en la última década tomaron la decisión de crear comisiones independientes para crear los Ujú, distritos, am, para que no hay nada de efecto del proceso político en las creaciones de de representación. Entonces, en California hay muchos representantes republicanos porque obviamente, como cualquier estado, hay zonas demócratas y zonas republicanos y ujú. esta comisión independiente creó distritos para las zonas republicanos y zonas y distritos para las zonas demócratas. Am, entonces, California ya está diciendo, mira, lo que está haciendo Texas no es justo, entonces nosotros, sí, como te he dicho, es robar 5 escaños republicanos en respuesta. Pero el problema es que es más difícil en California comparado a Texas, porque la Porque ya Cámara. la Constitución y la ley son más duras. Sí, exactamente. La Cámara ya ha tomado la decisión no crear los distritos. Entonces, según la Constitución de California, am, la Cámara no puede tomar esas decisiones. Es ilegal. Entonces, lo que tienen que hacer es tener un plebiscito en frente del pueblo de California para decir, am, podemos cambiar la ley para que la Cámara puede decidir los distritos. Y el problema es que cuando pones eso en un plebiscito es muy poco popular porque no Hola, quieres ir a ¿podemos los hacer votantes. fraude para contrarrestarle el fraude al otro? Sí, como no quieres ir a los votantes y decidir, por favor, me puedes dar el poder para crear los distritos para ayudar a mí, am, para que no me puedes sacar de mi cargo. Ese es muy poco, aunque California es muy favorable al Partido Demócrata y muchas personas en California quieren que el Partido Demócrata gobierne el país. No quieren que los distritos son creados para los intereses de los políticos. Todos queremos que los distritos sean dibujados para representar los intereses del pueblo. La verdad, bastante interesante. Y hay otros estados que se han metido en esto, porque yo estuve viendo, tengo algunos datos acá anotados, Sí, que California y Texas juntos, cabe aclarar que son dos estados clave, son sí, en conjunto el estado más poblado y el segundo más poblado, sí. representan junto más del 20% del PBI y más del 20% de la población de Estados Unidos, y bueno, son epicentros económicos, también están en la frontera migratoria, pero bueno, ¿esto puede impulsar a que otros estados hagan lo mismo? Sí, sí, y ya está pasando porque todo empezó con Texas, porque Texas tomó todo hace 3 o 4 meses, todo era como totalmente normal, estábamos esperando nuevas elecciones el próximo año, nada ha Ujú, cambiado. Hace unos meses, Texas tomó la decisión que iban a cambiar la mapa porque Trump dijo al gobernador específicamente que los republicanos merecen 5 escaños más. Entonces, obviamente los demócratas vieron a eso y dijeron, eso no es justo. Entonces ya California quería involucrarse. Entonces, ¿qué pasó? Es los otros estados republicanos, los estados más pequeños, están diciendo, oh, pero California ya está haciendo eso. Entonces nosotros vamos a cambiar nuestros distritos también. Entonces los otros estados más demócratas también quieren involucrarse. Porque también, obviamente, en Estados Unidos la política es un show. Es todo sobre quién puede parecer como está luchando más para su causa política. Entonces hay muchos gobernadores, senadores que quieren demostrar a su partido que están luchando para los intereses de su ideología, de su partido. Porque obviamente todo esto está pasando en el contexto de que en 3 años vamos a elegir un nuevo presidente o presidenta y todos quieren como ese momento en los medios donde todo el mundo puede conocer su nombre. claro. Y no descansan en ese sentido. Recién en noviembre lo volvieron a elegir a Trump y ya están hablando de 2028, Sí. pero
pero también llegan noticias bastante preocupantes de Estados Unidos en los últimos meses. No es solo el tema este de los mapas, es como que todo esto está en un contexto, ¿no? Donde hay mucha alarma por el estado de la democracia en Estados Unidos, también el accionar arbitrario de algunas entidades, sobre todo el ente migratorio, ¿no? Las Sí, detenciones. Yo me acuerdo cuando seguíamos las primarias demócratas en Nueva York, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo detuvieron a este candidato Lander por sí. estar defendiendo un inmigrante que lo quería detener el ICE. O sea, son todo eso en un contexto bastante complejo, ¿no? Sí, sí, y un tema específicamente para el Partido Demócrata es que el Partido Demócrata tiene como aprobación totalmente fatal, como aunque cada elección obviamente 50% del país vota por republicano y 50% demócrata, el Partido Demócrata tiene una aprobación de como 15%. Eso es muy, muy bajo. Y no es porque todo el mundo odia al Partido Demócrata y todo el mundo odia todo eso, es porque los votantes demócratas no creen que su partido está luchando suficiente para defender la democracia, porque vean que está haciendo Trump y la gran mayoría de demócratas solo están quedando ahí. También como los republicanos, la gran mayoría de políticos demócratas son Ujú, hombres, son personas muy viejos que tienen mucho dinero y a ellos no afectan lo que está haciendo Trump. Entonces no parecen que están luchando. Entonces ujú, eso también es un tema porque el gobernador de California, que se llama Gavin Newsom, abiertamente quiere postular para la presidencia en 2028. ujú, Entonces, para los votantes demócratas, si quieres ganar una primaria, tienes que demostrar a los votantes que estás interesado en luchando para la democracia. Entonces, para él, esta es su manera de demostrar a los votantes de la primaria en 2028. No solo es como él quiere como ayudar en la lucha para la democracia. Obviamente también tiene el interés que quiere postular para la presidencia y tiene que demostrar a los votantes demócratas que está luchando contra Trump. ujú. Nos podríamos quedar todo el día, Sam, porque es muy interesante, pero ya tendríamos que ir cerrando. ¿Querés hacer alguna reflexión, algo más que quieras comentar con nosotros antes de cerrar? Sí, obviamente este es un tema muy, muy triste porque se ha convertido desde un debate político a solo como una competencia entre los dos partidos para quién puede hacer como más fraude electoral. Obviamente, como yo identifico con el Partido Demócrata, yo creo que en inglés hay esta frase que dice, the people should choose the politicians should not choose the voters. Entonces, en este tema es como el pueblo debe elegir los políticos no deben elegir quién está votando para ellos. Ujú, Entonces, obviamente, yo estoy feliz cuando ganan los demócratas, pero lo más importante es que todo el país se junta y se decida que vamos a tener las leyes del juego y todos vamos a respetar, porque eso es como funciona democracia. Es que tenemos que confiar en el otro y decir que aunque tenemos diferencias en qué queremos hacer con esta ley y esa otra ley, que vamos a respetar el otro, respetar el derecho del otro y vamos a respetar que hay instituciones que no debemos tocar, porque eso es que ha fallido mucho en los últimos años aquí en Estados Unidos y la única manera de que podemos cambiar esto es con respetando las instituciones que nos protejan. ujú. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras. Vamos a seguir atentos y de verdad un abrazo muy grande. Esperemos que allá logren solucionar esta situación satisfactoriamente. Vamos a ver qué nos dejan las midterms. Vamos a ver qué nos deja la próxima elección presidencial. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos este segmento. Esperamos que nos vean en otros que vamos a estar grabando
prontamente. Pueden seguirme en Twitter como @fescrutinio. Voy a dejar también las redes de Sam para que lo sigan por si postea algo más sobre la situación electoral en Texas. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias.